Crearé un nuevo boceto. Voy a la barra de estado y hago clic en el botón de inicio. Se muestra la pantalla de inicio. Hago clic para crear una nueva parte y repito el proceso. Hago clic en crear nuevo boceto y luego clic en el plano XY. Ahora crearé un círculo. Si pone el puntero del ratón sobre la función círculo unos segundos, aparece una ventana de ayuda donde me indica cómo usar esa función. Lo resaltante de esta ayuda es que se muestra en color verde el orden en el cual debe realizar los clics para formar la figura. En este caso, me indica que el primer punto que dibuje debe ser el centro del círculo. El segundo punto será el punto con el cual dibuje el contorno del círculo o la circunferencia. O sea, es el radio o el diámetro. Hago clic en esta función y me voy a la ventana gráfica. Como el objetivo de un boceto es acotarlo completamente, haré clic en el centro de coordenadas. Aparece un campo sombreado en azul para ingresar una longitud. Si muevo el ratón, puedo ver que esa longitud se refiere al diámetro de la circunferencia. Las líneas punteadas me indican esa cota. Si quisiera ingresar el valor del radio en lugar del valor del diámetro, debo hacer clic derecho. Aparece un menú flotante, que es el menú de marcado. Este menú está formado por varios botones que se ubican alrededor del punto donde realicé el clic derecho y debajo una pequeña ventana con más funciones. En esta ventana tenemos una función que dice radio. Hacemos clic en ella y la cota del diámetro se cambiará a la del radio del círculo. Ahora puedo ingresar el valor y presionar la tecla Enter del teclado.